Esta noche nos acompaña Rojo Córdoba, él es coordinador del programa Audífono... Micrófono abierto, perdón. Casi. Muy similar. Ajá, sí, Rojo, bienvenido, gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias por estar aquí abriendo esta oportunidad para el Museo Universitario del Chopo. Que es también espacio de ustedes, Rojo. Cuéntanos exactamente en qué consiste el micrófono abierto. El micrófono abierto es un espacio que se abre gracias a un ciclo muy exitoso que me tocó organizar hace unos años con la Embajada de Brasil. Hicimos una cosa que se llama el Sarau Slamero. Allá en Brasil hay unas cosas que se llaman saraos, ¿sí?, donde se reúnen muchísimas personas de distintas disciplinas en los cafés, puesto que las periferias están muy olvidadas de la cultura, algo que desafortunadamente está empezando a suceder acá en México. Cada vez cuesta más trabajo llegar a los lugares en donde se genera cultura, uno tarda una hora. ¿No? Sí, es muy terrible. Entonces los saraos, como los micrófonos abiertos, justo tratan de hacer eso, como decirles, un lugar no tan céntrico, más como al norte, como el Museo Universitario del Chopo, podemos generar ese diálogo ahí, ¿no? Para todas las artes en general, aunque nuestros micrófonos, es el ciclo que yo coordino, cada uno tiene un tema distinto, ¿no? Bien. Ahora, la promesa que ustedes hacen es leer con el oído, ¿no? Eso suena extraordinario. ¿Se puede? Sí, claro. Bueno, esto en realidad lo tomo, es un término de la estudiosa de la lengua Margit Frank, de la UNAM, que en su libro Entre la voz y el silencio nos recuerda que en los siglos de oro así se leía. En los momentos en los que son siglos de oro porque ahí estaban las grandes plumas como Lope de Vega, Quevedo y demás, pero nadie leía nada. Así es algo muy parecido acá en México, ¿no? Nadie lee nada y no van a leer, y eso no importa. Lo que importa es que leen con los oídos. Me refiero, uno igual y no van a leer un libro con los ojos, pero todo el tiempo están leyendo. Inclusive en las comedias había un término para los que se robaban las comedias nada más escuchándolas, y después se iban y las transcribían. Eran los orejas, ¿no? Entonces todo el tiempo estaba fascinado con la literatura de raíz, que nace en el aparato fonador, no en el libro, y entonces justo se trata de eso. Por eso se llama lo que se lee con el oído, es decir, todo. Claro, extraordinario. Y además las posibilidades son inmensas. ¿Sigues con la dinámica esta de los 3 minutos para compartir? Sí, en tienes tú 3 minutos. De hecho es algo es como una especie de happening. ¿Sí? O sea, tenemos una creación entre todos, tenemos 2 horas para lograr que todos entren, los más que se puedan, tienen 3 minutos, 4 minutos los invitados especiales a partir de un tema. Bien. Y es libertad total. Lo bueno es que estamos en un territorio autónomo, en un lugar que cuando estaba prohibido el rock, había rock, que es el Museo del Chopo. Entonces, estoy hablando después de Avándaro y todo esto. O sea, es un lugar libérrimo y feliz de ser libérrimo. Desde luego, es un espacio que representa la diversidad, es un espacio que representa lo alternativo y también representa la innovación. Y justo es lo que ustedes están haciendo, ¿no? ¿A qué apuestan con esta dinámica? A la heterodoxia y sobre todo a generar el diálogo de uno con el otro. En tiempos, luego se nos olvida. Estamos en el 2016 y creemos que hay mucha tecnología y muchos avances, pero estamos en el momento en el que Donald Trump está siendo tan exitoso del otro lado de la frontera. Se nos olvida que a veces el otro nos puede dar miedo porque no hablamos con él, porque no nos damos cuenta que es un ser humano y cuenta. Entonces, estos micrófonos abiertos justo se tratan como estamos aquí creando comunidad con palabras, nos escuchamos, estamos aquí, vale la pena estar vivo porque estamos juntos creando redes, de eso se trata. Y Rojo, has apuntado algo muy importante, un micrófono abierto da la posibilidad de hablar de cualquier cosa. ¿Qué temas, qué motivos, qué inspiraciones podemos esperar si acudimos al Museo del Chopo? El día de mañana, ya miércoles, está dedicado a la cultura hip hop, que justo es fiesta, batalla y conciencia. Que es justo eso, es una cultura subterránea que tiene muchas implicaciones, es muy variado, y entonces vamos a tener alrededor de 10 invitados que nos van a hablar de la historia de ese movimiento acá en México, en la región de Anáhuac, pero recordándonos que es una manera de vida y ante todo una manera de ser consciente con tu realidad y estar orgulloso de cómo te vistes, estar orgulloso de lo que piensas y estar orgulloso de ser una parte productiva y artística dentro de tu barrio. Eso es la cultura
Hipo. Se nos agota el tiempo, pero fechas próximas para la apertura del micrófono. El último miércoles de mes, este Sí. es el penúltimo, y el último miércoles de noviembre en Noche de Museos en el Museo Universitario del Chopo. Las inscripciones mañana 6:30 en la cafetería. Entrada libre. Pues felicidades por esta iniciativa extraordinaria. Muchas gracias. Al contrario.